Episodio 1. El príncipe y el legado inminente. 1303 a.C., 1279 a.C. Bienvenidos a Relatos Históricos. Hoy, vamos a contar la historia de un hombre que se atrevió a soñar con la inmortalidad. Un hombre cuyo nombre quedó grabado tan profundamente en la piedra y en el tiempo, que la arena del desierto se negó a borrarlo. Este es el relato de Ramsés, el faraón que no solo gobernó Egipto, sino que se convirtió en su personificación. Pero antes de ser un dios viviente, fue solo un príncipe, un joven con una carga inimaginable sobre sus hombros, un legado que no pedía, sino que se le imponía desde el momento de su nacimiento. Nacido en 1303 a.C., Ramsés era el segundo hijo de Seti I, pero un destino inescrutable se cierne sobre la realeza. A temprana edad, Ramsés se convierte en príncipe heredero, tras la muerte de su hermano mayor. Este evento, lejos de ser una simple sucesión, fue una llamada al deber que lo forzó a madurar rápidamente. Su padre, el faraón Seti, un guerrero y constructor por derecho propio, vio en su hijo la ambición y el ímpetu que él mismo poseía. Bajo la tutela de Seti, Ramsés fue preparado para la guerra y la gobernanza. Participó en campañas militares, aprendiendo a comandar tropas en el desierto y a negociar con embajadores extranjeros en la corte de Pi-Ramsés. Su padre lo entrenó, lo moldeó, le transmitió la esencia del poder faraónico. Con solo 14 años, Ramsés ya era general. Su primera campaña significativa fue en Siria, junto a su padre, en un intento por recuperar el control sobre los territorios perdidos ante el creciente poder del imperio hitita. Pero la verdadera prueba llegó con el tiempo. El poder de un faraón es absoluto, pero también es frágil. En el año 1279 a.C., el anciano Seti I, el gran constructor, el protector de la fe, cerró los ojos por última vez. Egipto, con el corazón en un puño, contuvo el aliento. Un joven, un guerrero, un príncipe con la sangre de los dioses, estaba a punto de sentarse en el trono. Su nombre, Ramsés, estaba a punto de convertirse en sinónimo de imperio. ¿Lograría este joven faraón cumplir con las expectativas de su padre? ¿Sería capaz de dominar un imperio tan vasto? O lo más importante, ¿sería su ambición un faro de gloria? ¿O la mecha que encendería la mayor guerra de la antigüedad? Episodio 2. El choque de los imperios y la batalla de Kadesh, 1279 a.C., 1274 a.C. Al subir al trono, el joven Ramsés II no solo heredó una tierra próspera, sino un conflicto ancestral. El rival más poderoso de Egipto, el imperio hitita, había consolidado su poder en Anatolia y Siria, amenazando las rutas comerciales vitales. La paz no era una opción. Era el año 1274 a.C. Un joven faraón, con apenas 25 años, se lanzó a la batalla con la intención de restaurar la gloria de Egipto. Su objetivo, la ciudad de Kadesh, un bastión hitita. El ejército de Ramsés era impresionante. 20.000 hombres, divididos en 4 divisiones, cada una con el nombre de un dios: Amón, Ra, Ptah y Sutek. La estrategia de Ramsés era un ataque rápido y decisivo. Sin embargo, los hititas, bajo el mando del rey Muwatalli II, eran maestros del engaño. Utilizando espías, los hititas lograron confundir a los egipcios, haciéndoles creer que sus fuerzas estaban lejos. Ramsés, confiado, avanzó con solo una de sus divisiones, la de Amón, directo hacia la trampa. En un momento de pánico, los soldados egipcios se dispersaron. La guardia personal de Ramsés fue diezmada. La victoria hitita parecía inminente. Pero en medio de la carnicería, una luz de liderazgo brilló. Ramsés, con la espalda contra la pared, se lanzó a la batalla. Con el grito de su nombre en los labios, se enfrentó al enemigo. Su acto de valentía inspiró a las tropas, y en el momento más crítico, la división de Ptah, que había llegado tarde, irrumpió en el campo de batalla, cambiando el curso de la lucha. La batalla de Kadesh terminó sin un claro vencedor.
Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Pero para Ramsés, que había estado a punto de perderlo todo, no fue una derrota. Fue un aprendizaje, un doloroso recordatorio de que la victoria no solo reside en la fuerza, sino también en la prudencia. Y aunque no recuperó Kadesh, su heroísmo se convirtió en una de las historias más gloriosas de Egipto. Pero esta guerra sin ganador, ¿sería el fin de la hostilidad? ¿Qué pasaría si la guerra, en lugar de terminar, se transformara en un acuerdo de paz? Un pacto que no solo uniría a dos imperios, sino que cambiaría para siempre la diplomacia mundial. Episodio 3. El Gran Constructor y el Tratado Eterno, 1274 a.C., 1258 a.C. Tras la batalla de Kadesh, Ramsés II, el Gran Guerrero, se transformó en el Gran Constructor. Se dio cuenta de que la fuerza no era suficiente para consolidar su poder. Necesitaba demostrar la grandeza de su imperio de una manera que perdurara por milenios. Su reinado se convirtió en una era de monumentos colosales, un testamento de su poder y su piedad. Ordenó la construcción de templos, estatuas y obeliscos por todo Egipto, desde el delta del Nilo hasta las fronteras de Nubia. El mayor de sus proyectos fue el templo de Abu Simbel, una obra maestra de ingeniería y arte. 2 templos excavados en la roca viva, con colosales estatuas de Ramsés en la fachada, mirando hacia el río Nilo. Fue una declaración de poder, una advertencia a todos sus enemigos de que el faraón no solo gobernaba la tierra, sino que había dominado la propia piedra. Pero el legado de Ramsés no se limitó a las obras. La paz, que no pudo lograr con la espada, la conseguiría con la diplomacia. A lo largo de los años, ambos imperios se vieron debilitados por constantes escaramuzas. En el año 1258 a.C., Ramsés y el nuevo rey hitita, Hattusili III, tomaron una decisión histórica. Negociaron un tratado de paz, el primero de la historia documentada que se conserva hasta nuestros días. El Tratado de Kadesh, grabado en tabletas de plata y sellado con oro, prometía no agresión, ayuda mutua contra enemigos externos y una alianza perpetua. La guerra había terminado. Para sellar este pacto, la hija mayor de Hattusili, la princesa Ma-Torne-Ferura, fue enviada a Egipto para casarse con Ramsés. La princesa fue recibida con honores dignos de la realeza. La paz se había convertido en un lazo de sangre. Ramsés el guerrero ahora era el pacificador. Su imperio estaba seguro. Pero la longevidad, la que le permitió lograr todo esto, también traería un precio. ¿Qué sucede cuando un rey vive tanto tiempo que se convierte en un símbolo del pasado? ¿Qué sucede cuando sus hijos y nietos empiezan a verle, no como un faraón viviente, sino como una sombra de su propia inmortalidad? Episodio 4. La decadencia del guerrero y la fragilidad de un dios. 1258 a.C., 1213 a.C. El reinado de Ramsés fue extraordinariamente largo, de 66 años. Este fue el periodo de máximo esplendor para Egipto. El faraón se casó con múltiples reinas, pero su esposa favorita, la bella Nefertari, fue la única que lo cautivó. Su tumba, en el Valle de las Reinas, es una de las más hermosas de Egipto, pero a pesar del amor y el poder, el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a un dios viviente. Ramsés II tuvo una cantidad asombrosa de hijos. Se estima que tuvo más de 100. Su primer hijo, el príncipe heredero Amun-Her-Kepeshef, murió antes que él, seguido por otros 12 de sus hijos. Cada muerte de un hijo era un recordatorio de la fragilidad de su propio reinado. A medida que envejecía, sus monumentos eran sus únicos hijos inmortales. Construyó una nueva capital, Pi-Ramsés, en el delta del Nilo, para reflejar su grandeza y para tener un punto estratégico en caso de nuevas guerras en Siria. En sus últimos años, Ramsés sufría de artritis y el dolor se reflejaba en su figura encorvada. Aún así, su espíritu no se rompió, siguió gobernando, pero el ímpetu de la juventud había desaparecido. Su longevidad, antes una bendición, se convirtió en una carga. No era solo un hombre gobernando un imperio,
Era una figura legendaria, un anciano venerado que había visto el ascenso y la caída de generaciones. El legado de Ramsés, el gran constructor, ya no era una simple sucesión, sino la lucha por mantener su nombre vivo para siempre. Pero, ¿qué sucede cuando la muerte, ese único y verdadero igualador, finalmente llega? Y lo más importante, ¿cómo se prepara un hombre para enfrentar lo inevitable cuando ha vivido como un dios? Y así, la figura más grande de Egipto se preparaba para su último viaje. Pero ¿qué descubriría el faraón cuando su cuerpo fuera momificado y su alma cruzara al más allá? ¿Qué le esperaba a Ramsés en el mundo de los muertos? Episodio 5. El último viaje y el legado eterno, 1213 a.C. Hoy, el 5 de mayo de 1213 a.C., Ramsés II, el faraón que reinó durante más de medio siglo, falleció a la edad de 90 años. Su cuerpo, preparado con los más elaborados ritos funerarios, fue momificado y enterrado en una tumba en el Valle de los Reyes, el lugar de descanso final de los faraones más grandes de Egipto. Su tumba, Kb7, fue un monumento en sí misma. Para los antiguos egipcios, la muerte no era el final, sino el inicio de un viaje al mundo de los muertos. Ramsés se embarcó en este viaje, dejando atrás un legado de una escala sin precedentes. Su hijo, Meremta, subió al trono, pero nunca pudo igualar el poder o la influencia de su padre. El reinado de Ramsés fue el pináculo del nuevo reino egipcio, la época dorada de su historia. Pero el legado de Ramsés no se quedó enterrado en la arena. En el siglo XIX, los arqueólogos redescubrieron sus templos, sus estatuas, sus inscripciones, y en 1881 se hizo un descubrimiento que asombró al mundo. En una tumba secreta, en Deir el-Bahari, se encontró el cuerpo de Ramsés, junto con docenas de otros faraones. La momia de Ramsés II se convirtió en un símbolo de la magnificencia del antiguo Egipto. Se ha estudiado, se le ha hecho radiografías e incluso se le ha otorgado un pasaporte para un viaje a Francia para ser preservado. El gran faraón no murió. Vive en sus templos, en sus estatuas, en los jeroglíficos que narran sus hazañas. Ramsés II, el gran guerrero, el gran constructor, el rey de reyes, el hombre que se convirtió en Dios. Su historia nos enseña que el verdadero poder no reside en conquistar, sino en construir, y que la verdadera inmortalidad no se gana en una batalla, sino en el tiempo. Y su nombre, Ramsés, resuena para siempre en los anales de la historia. Y así, llegamos al final de este viaje épico a través de los siglos. Si esta historia te ha fascinado, no olvides darle like y suscribirte. Déjanos en los comentarios qué otro personaje de la antigüedad te gustaría que contáramos en un próximo video. Nos vemos en la siguiente historia.